Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica. Vamos a meditar en una porción bien conocida en Primera Reyes, capítulo 18. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 30. Les voy a leer unos versículos algo rápido. Aquí dice, en esta versión dice el sacrificio del Carmelo. Está refiriendo a Elías y los profetas de Baal. Eso ya lo hemos oído muchas veces. Pero en esta versión así dice, como no es Valera, pero es bonita cómo se expresa aquí, ¿verdad? Dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice Primera Reyes 18:30 para que lo ubiquemos. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todos se acercaron a él. Arregló el altar del Señor que había sido destruido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor se había dirigido para darle el nombre Israel. Y levantó un altar al Señor enseguida hizo alrededor del altar una zanja que contenía como 30 litros. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y los puso sobre la leña. Ordenó entonces, lleven 4 cántaros de agua y échenla sobre la víctima y sobre la leña. Y la echaron, y Elías dijo otra vez, y 3 veces hicieron lo mismo. El agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde, se acercó el profeta Elías y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, responde, y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes tus corazones. Entonces bajó el fuego del Señor que devoró al novillo del sacrificio y la leña, y la absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en tierra y clamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías dijo: aprendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y una vez apresados, Elías lo hizo bajar al torrente de Cisón y los degolló allí. Mire, parte les he leído de esta porque la porción es bien larga, pero no es tan extensa, pero se pasa un poquito más de tiempo. Es bueno leer la palabra de nuestro Dios y meditar en ella, porque aquí, ¿verdad?, en todos estos libros nos enseñan mucho. Hay libros que casi poco los leemos, mire, pocos que los leemos. Hay unos libros pequeñitos, pero pocos también los leemos. Eso es, ¿verdad?, quizás, ¿verdad?, al tiempo leemos algunos. Estos libros de los reyes los leemos un poco más, como las crónicas, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, se leen que hablan casi lo mismo en lo que Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, hablan, ¿verdad?, siempre casi lo mismo hablan. Entonces, pero es bueno leer estas historias porque los trae mucho, ¿verdad?, memoria. Esto es para que nosotros, ¿verdad?, tengamos más fe, pues. Más fe, porque para eso leemos estas porciones, para adquirir fe, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad?, oyendo, ¿verdad?, estas cosas que han acontecido, ¿verdad?,
las obras grandiosas de Dios por medio, ¿verdad?, de los profetas cuando ellos han pedido. Dios ha obrado en gran manera. Esto lo sirve a nosotros por muchas cosas, ¿verdad? Una que nosotros, ¿verdad?, al orar, uno, ¿verdad?, leer, ¿verdad?, estas historias, uno, ¿verdad?, se ubica en la oración. Mire, porque aquí no dice que Dios no le contestó a Elías, sino que, ¿verdad?, la manera como Elías, ¿verdad?, se presentó ante Dios, y no una cosa bien fácil, ¿verdad? No fue fácil para Elías ni los demás profetas. Los profetas, ¿verdad?, del Señor dice que sufrieron bastante, y una de las cosas eran, ¿verdad?, que dicen que sufrían persecuciones, porque ellos no hacían nada de malo, igual a nosotros, ¿verdad? Predicar el Evangelio donde quiera que lo prediquemos, eso no es malo. Enseñar la palabra del Señor, eso no es malo, porque a eso los ha mandado el Señor. Pero como el enemigo se opone, porque si llega a oír la gente, oye la palabra del Señor, el mensaje de Dios como Dios quiere, pueden convertirse, ¿verdad?, muchas almas, y el diablo no quiere que le arrebaten almas. Por esa razón, ¿verdad?, es bueno leer, ¿verdad?, estas porciones, porque aquí se aprende, ¿verdad?, a orar, o sea, a tener fe, porque Elías era un profeta de fe. Entonces hay muchas cosas que aquí podemos visualizar, y cómo Dios se ha manifestado, ¿verdad?, a las generaciones. Aquí también lo tenemos en cortito, pero aquí lo tenemos para que aprendamos que esto que sucedió allá puede sucedernos en que sean cositas, en que sean más leves, pero que es el mismo Dios, ¿verdad?, para que nosotros siempre tengamos fe. Porque qué tal si Dios no se hubiera manifestado, aquel pueblo hubiera seguido, ¿verdad?, en esa misma manera de pensar. Pero aquí vemos esta porción. Cuando aquí les leo esto que dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Mire, esto dice Elías, pero ya acá, aquí dice Acab, en esta así le dice Acab, dice Acab. Entonces el mismo Acab, el rey Acab, que la esposa, ¿verdad?, era una esposa, ¿verdad?, que era, mire, era bien famosa esa esposa de Acab, que era de la Jezabel, era pero bien famosa, hasta hoy es famosa. Sí. Entonces, ¿verdad?, aquí donde les he leído, ¿verdad?, mire, el rey Acab, Elías le habló, ¿verdad?, al rey Acab. Ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad?, de que dice que, ¿verdad?, no había llovido 3 años y medio, pero entonces le habla, ¿verdad?, Elías más antes, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad?, que cuando tuvieron el encuentro, ¿verdad?, dice que acá le dice a Elías que era una plaga. Mire, aquí dice una plaga. Y dije que le respondió a Elías y le dijo, ¿verdad?, plaga eres tú. Mire qué valor que tenía, ¿verdad? Dije en esta versión, ¿verdad?, porque ha corrompido, ¿verdad?, Israel con todas tus idolatrías. Traigo esta memoria, ¿verdad?, porque convocó, le hizo que, ¿verdad?, que este rey convocara, ¿verdad?, al pueblo, y que llevara, mire, trajo al Monte Carmelo, trajo los 450 profetas de Baal, los llevó allí, poderosos los profetas de Baal, los llevó allí, a ese lugar, y no los llevó para otra cosa, sino ¿verdad?, para que le respondiera a Baal, mire, por fuego, porque ese es lo primero que hizo Elías, como era de Dios, ¿verdad?, y mire, hombre sabio, lo primero que les dijo: preparen un novillo. Dice, aquí así dice, ¿verdad?, yo voy a preparar el novillo, ¿verdad?, hagan los pedazos ahí, pónganlos por ahí, ¿verdad?, pónganle leña y pídanle a Baal. Si le responde por fuego, ¿verdad?, ese es el Dios, ¿verdad?, de Israel. Mire, bien fácil, ¿verdad?, bien fácil. Y desde la mañana, en la mañana prepararon los profetas de Baal, ahí, ¿verdad?, preparando, y lo pusieron, y dice que desde la mañana hasta mediodía va a pedirle a Baal. Ya cuando eran las 12, ¿verdad?, les dijo Elías: grítenle más, les dijo, ¿verdad?, tal vez viene de camino, ¿verdad?, anda haciendo algún trabajo por algún lado.
O tal vez está dormido, les dijo. Miren que Elías va bien seguro. Y como tenían la costumbre, mire, se ajaban, dice así, ¿verdad? Con cuchillo. Y aquí dice que se ponían linternas, o sea, quizás vea su mente, ¿verdad? Como, ¿verdad? Como esa gente que es bruja, que, ¿verdad? Que se pone, ¿verdad? A pedir, a concentrarse, pues, a concentrarse. Ellos se concentraron en pedirle, pero dice que no les contestó, nada les contestó. Entonces, ¿verdad? Cuando no les contestó nada, ¿verdad? Y chorreaban sangre y todo eso, hoy, ¿verdad? Me toca a mí, dijo él. Mire, bien seguro, solo yo he quedado de los profetas del Señor. Entonces, ¿verdad? Pero para que no estén en dos pensamientos, aquí dice diferente. Dice así, mire, aquí no dicen dos pensamientos. Dice, mire, cuando Ahab vio a Elías, más adelante, ahora también manda que se reúnan contigo en el monte Carmelo todos los israelitas y 450 profetas de Baal a quienes mantiene Jezabel. Mire, Ahab avisó a todo el pueblo de Israel y reunió los profetas de Baal en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo: ¿hasta cuándo danzarán de un pie en otro? En la otra versión dice: ¿hasta cuándo estarán en dos pensamientos? Así dice. Mira esta versión, así dice: ¿hasta cuándo danzarán de un pie en otro? Si el Señor es Dios, sigan. Si lo es Baal, sigan a él. Y el pueblo quedó callado. Y allí comenzaron ellos y no les oyó el Señor. Pero aquí dice, mire, estaban en dos pensamientos. Esta palabra sí dice, ¿verdad? Que dice aquí, ¿verdad? Dice aquí, ¿hasta cuándo van a danzar de un pie en otro? Mire, bien claro habla, ¿verdad? La palabra, ya ven, ¿verdad? Que esté en un pie, ¿verdad? Danzando y después en otro. Bien raro, ¿verdad? O sea, le estaba diciendo que estaban en dos pensamientos, pues, ¿verdad? Mire que ellos, ¿verdad? Lo que hacían al decir que estaban en dos pensamientos, ellos siempre, ¿verdad? Se acordaban de Dios, porque eso es lo que han tenido siempre, ¿verdad? Los israelitas. Se acordaban de Dios y según, ¿verdad? La historia dice que, ¿verdad? Ellos honraban a Dios, miren, al Dios de Israel, pero también honraban a Baal. O sea que, ¿verdad? Uno lo utilizaban de una manera según ellos y al otro de otra manera. Mire, lo honraban, pero Dios, ¿verdad? Eso no le agradaba. No le agradaba que, ¿verdad? Que estuvieran pidiéndole a él y le estuvieran pidiendo a Baal. Mire, y eso ocurrió también, ¿verdad? Mire, en tiempos, ¿verdad? De que se dividió Israel. Siempre, ¿verdad? Hubo en lugares, ¿verdad? Como Galilea, unos lugares allí, ¿verdad? Que mire, los samaritanos también estaban en dos pensamientos. Mire, obedecían, ¿verdad? La ley de Dios y obedecían las cosas paganas. Eso ha sido todos los tiempos, en todos los tiempos. Y hoy en día lo mismo está, ¿verdad? La situación. Mire, hablan de Jesús y hablan, ¿verdad? También, ¿verdad? Mire, hablan de otros dioses. Entonces hacen la mezcla del Señor, ¿verdad? Mire, la obediencia al Señor Jesús y la obediencia a otros dioses. Así está la generación, ¿verdad? Hoy en día. Entonces a uno le celebran la fiesta y al Señor, ¿verdad? Mire, hablan de él, ¿verdad? Que hacen la mezcla. Mire, en estos tiempos hacen la mezcla. Hablan del Dios, ¿verdad? Mire, el muñequito que tienen, así lo hacen, y hablan de Jesús también. Mire cómo son las generaciones. Así no se agrada a Dios. Así estaba Israel, así no se agrada a Dios. Y así podemos estar también nosotros. Mire, podemos estar también nosotros, que en nuestra mente nosotros, ¿verdad? Defendemos al Señor Jesús. Mire, nosotros defendemos al Señor Jesús, que Él es Dios, ¿verdad? Que Él es Dios. Si Baal es Dios, decían, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Mire, clamen al Dios, ¿verdad? Y va a descender fuego de los cielos y va a consumir ese holocausto que han puesto allí. Mire, ese no vino. Pero como no era Dios, nada hubo. Entonces, ¿verdad? Mire, por eso, ¿verdad? Hoy en día eso es lo que pasa también, ¿verdad?
Nosotros veneramos mire al Señor Jesús y decimos que Él es el verdadero Dios. Así decimos, ¿verdad? Nosotros. Jesús es el verdadero Dios y no hay otro. ¿Bien? Y que Dios, ¿verdad?, es uno y no hay más también, solamente el Señor Jesús. Pero puede ser que hagamos alguna mezcla. Por eso es la palabra del Señor también, para que de verdad lo honremos así como Él quiere, ¿verdad? No que hagamos mezclas de verdad de creencia, porque si hacemos mezcla de creencias, ¿qué puede ser? Que puede ser que por un lado estemos idolatrados, porque ellos, ¿verdad?, estaban idolatrados en Baal, porque Baal no era Dios, era un gran muñeco que levantaron, ¿verdad? Levantaban en un lado, levantaban en otro. Entonces podemos estar, ¿verdad? Mire, también hoy en día podemos estar en dos pensamientos y no lo hemos dado cuenta. Por eso es que aquí, ¿verdad?, mire, aquí la palabra del Señor habla, ¿verdad?, acerca de Elías, y Elías era un profeta bien, ¿verdad?, temeroso de Dios. Él no andaba dudando en Dios, y eso es lo que quiere, ¿verdad?, el Señor, que no dudemos en el Señor Jesús, porque ¿qué es lo que dice, ¿verdad?, el primer mandamiento? Mire, ya leer el primer mandamiento en el capítulo 20, ¿verdad?, de Éxodo, ahí habla acerca, ¿verdad?, del primer mandamiento, cuál es y qué es lo que se tiene que hacer, y hasta la vez, ¿verdad?, eso no se ha, mire, eso no se ha abolido, que ¿verdad?, vaya, aquel mandamiento ya no, si es el mismo Dios, ¿verdad?, el mismo Dios. Ahora bien, que ¿verdad?, que Dios, el Señor hizo reformas, es otra cosa, ¿verdad?, para nuestro tiempo, pero no debe de haber idolatría también en nosotros, porque mire, el primer mandamiento, ¿verdad?, lo manda que adore solamente a un Dios y no ¿verdad?, se haga, ¿verdad?, otros dioses, porque ese es el problema de todas las naciones, que se hace un montón de dioses, y habla, ¿verdad?, bien claro, ¿verdad?, cómo es que hace el hombre para hacer dioses que no son dioses, no tiene poder. Pero dice aquí, mire, entonces Dios dijo todas estas palabras, capítulo 21, el primer mandamiento, dice: yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó del Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Mire, se lo había dado a Israel, y a nosotros los ha, mire, el Señor. Juan, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, acerca de los ídolos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Juan, que anduvo con el Señor Jesús? Cuidadito con los ídolos, ¿verdad? Mire, siempre, ¿verdad?, tenían delicadeza, ¿verdad?, los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor. Cuidadito con los ídolos, ¿verdad?, no los vayan a adorar, ¿verdad? O sea que, ¿verdad?, que siempre se pone en práctica que no debe andar, ¿verdad?, allí uno, ¿verdad?, mire, pensando en cosas, pero como la idolatría es grande, ¿verdad?, a través de los tiempos, allá adoraron a Baal, ¿verdad?, la diosa Cera, un montón de muñecos, pero hoy es otro, ¿verdad?, hoy son otros, ¿verdad?, dioses que se han formado los hombres, pero siempre, ¿verdad?, la ley de Dios está para nosotros, como estuvo para Israel, porque Dios es el mismo Dios. Aquí dice, ¿verdad?, dice aquí: no te harás estatua ni imagen alguna. Mire, no te harás. Y Israel se hizo, ¿verdad?, estatuas. Por eso es que, ¿verdad?, estaba en dos pensamientos. Por eso, ¿verdad?, le rendía culto, ¿verdad?, mire, al Señor y a Baal. Es terrible. Y dice, ¿verdad?, no te harás estatua de ninguna, dice, ni imagen alguna, de los que hay arriba en el cielo, abajo de la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. Mire, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos, bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable para 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Mire qué bueno es, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, verdad? Mire, hasta los padres en aquellos tiempos, mire, los tenía, ¿verdad?, como dicen en la mira el Señor, ¿verdad?
a los nietos, a los bisnietos, mira, en la otra dije hasta la cuarta generación, de los que, ¿verdad? De aquellos, ¿verdad? Que dice que, ¿verdad? Como los que adoraban a los Baal, que esos, ¿verdad? Mire, los hijos de ellos, si no se convertían, ¿verdad? El Señor los iba a visitar. A los nietos de ellos, a mis nietos, dice, mira, ¿qué dice? Yo pido cuenta, hijos, a los hijos, mire, y yo pido cuenta a los hijos, a los nietos, bisnietos, por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pido cuenta. O sea, ¿verdad? Que lo tienen en memoria. A los hijos de esos que adoraron, ¿verdad? Mire, a Baal, a los nietos y a los bisnietos. Allá dice hasta la cuarta generación. Pero hago misericordia, dice, a millares, dice, ¿verdad? Mire, aquellos que, ¿verdad? Que tienen temor, que obedecen mi ley. Por eso es necesario leer, ¿verdad? Esta palabra. Porque aquí nosotros vemos que sí, ¿verdad? Se debe de obedecer la palabra del Señor. Aunque, ¿verdad? No es fácil en los tiempos, ¿verdad? Mire, que está, ¿verdad? Bien corrompido. ¿Verdad? La sociedad está bien corrompida en estos tiempos. Donde, ¿verdad? Mire, como dice, ¿verdad? El Señor, que debíamos de alumbrar, ¿verdad? Mire, como una ciudad, ¿verdad? Que está puesta, ¿verdad? En la alto. Mire, debemos de alumbrar en que sea como una candelita, ¿verdad? Mire, o una lamparita, porque así es cada uno en su lugar a donde está, porque solo las tinieblas, ¿verdad? La idolatría es las tinieblas que están alrededor de uno. Mire, hoy en día, ¿verdad? Alrededor un montón de congregaciones trinitarias, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? Mire, celebrando siempre el mismo día 24, celebrando, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesús. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué hace, ¿verdad? El católico? Un montón de muñequitos. Hace, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Un muñequito, hacia María, hacia José. Mire, el católico así es, tiene un montón, ¿verdad? De muñequitos. Y para ellos, ¿verdad? Mire, María es un Dios que intercede por ellos, por todos. Mire, María, ella, ¿verdad? Es salva, y ellos por idolatrarse a María no van a ser salvos. Mire hasta dónde, ¿verdad? Cómo es la idolatría del hombre. Por eso es que dice aquí, ¿verdad? Elías, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí todos se acercaron a él. Arregló el altar del Señor que había sido destruido, o sea que allí en el monte Carmelo siempre, ¿verdad? Se hacían esas cosas. Sin duda había alguna sinagoga en ese lugar. Mire, dice, ¿verdad? Dice que lo habían destruido. ¿Por qué lo habían destruido los israelitas? Es el lugar, ¿verdad? De adoración a Dios, donde hacían de holocaustos a Dios. Porque ya no obedecían a Dios, obedecían como ellos querían, pero obedecían más a Baal. Mire, estaban en los dos pensamientos ellos. Por esa razón, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que lo volvió, mire, edificar, ¿verdad? Elías, para allí ofrecer el holocausto, para allí ofrecer, ¿verdad? Ese novillo que dice aquí, ¿verdad? La palabra del Señor. Mire, lo preparó, le puso leña encima, ¿verdad? Puso, ¿verdad? El novillo, y dice, mire cómo dice. Dice, todos se acercaron a él y arregló el altar del Señor que había sido destruido. Mire, tomó 12 piedras según el número de las tribus de Jacob. Eran 12, ¿verdad? Como eran 12 tribus, entonces 12 piedras, a quien el Señor se había dirigido para darle el nombre de Israel, porque era el papá de los 12. Mire, entonces de los 12 hijos, que eran los nombres de las 12 tribus de Israel, aunque hubieron algunos cambios por José, y levantó un altar al Señor enseguida, e hizo alrededor del altar una zanja que contenía como 30 litros. Acomodó la leña, descuartizó el novillo. Mire, gran trabajo que tenía Elías, pues. Sí. Gran trabajo. Mire, y los profetas trabajaban, pero que Elías era un hombre fuerte, porque hacer todas esas cosas, poner las piedras, poner la leña, poner, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Allí hecho pedazos del novillo. Mire, no era tan fácil. Y eso lo tenía que hacer, ¿verdad?
3 horas más después tenía que hacer eso, pasó sus horas trabajando Elías. Y se ve como que rápido lo hizo, pero no, trabajó Elías. Y entonces dice, ¿verdad? Y lo puso sobre la leña. Ordenó entonces que lleven, dicen, ordenó entonces, lleven 4 cántaros de agua y échenlos sobre la víctima y sobre la leña. Le echaron, dice, la echaron y Elías dijo, otra vez, y 3 veces hicieron lo mismo. ¿Cuánto salen 4? 4 por 3, 12. Entonces, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que todo, ¿verdad? Estaba lleno de agua hasta la sangre. Miren. Y dice, el agua corría alrededor del altar y ya hasta la zanja se llenó de agua, bien llenito. Miren, qué bonito, ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? Mire, a los profetas les costaron, ¿verdad? Les costó eso de que, ¿verdad? Que mire, ya están inscritos en el libro de la vida y solo están esperando la recompensa. No les fue fácil a los profetas, ni tampoco los apóstoles, ni los seguidores del Señor, que hoy duermen. No es fácil, ¿verdad? Llegar hasta el final no es nada fácil, pero, ¿verdad? Si le somos fieles al Señor, ¿verdad? O sea que se necesita un gran trabajar, pues. ¿Verdad? Gran trabajar. Entonces hay unos que, ¿verdad? Profetas sufrieron, ¿verdad? Hacían mostraciones, ¿verdad? Como dice, dramas al pueblo. Mire, lo que hacían no era fácil, lo que hacían, pues, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Uno es bien delicado, pues, ¿verdad? Uno es bien delicado al extremo. Pero mire, hubieron profetas como Ezequiel, que mire que él dice que, ¿verdad? Le dijo que caminara desnudo, enseñando todo, ¿verdad? Como muestre cautiverio allá, y la pobre Ezequiel. Mire, hasta la mujer, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Que se le iba a quitar, se la quitó, y ya en la tarde estaba hablando del Señor. Cree que era fácil, ¿verdad? El profeta. Jeremías lo mandó lejos también, mire, el Señor, ¿verdad? Hasta Leucas, a dejar un sitio y después lo mandó otra vez a traerlo a cierto tiempo. Mire, los profetas, ¿verdad? Como dije, no es tan fácil, pero que, mire, debe tener ese propósito uno, ¿verdad? Tiene que tener, porque el Señor lo va a recompensar. Él no va a dejar pasar nada. Él, ¿verdad? Lo tiene todo apuntadito a todos, ¿verdad? Aunque a veces, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Siente tal vez por las enfermedades o por lo económico, muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que hacer lo posible, ¿verdad? Porque miren los profetas, y dice, a la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde se acercó el profeta Elías y oró al Señor, ya preparadito, ¿verdad? Todo. Mire, Elías no pasó mucho tiempo, porque dice que los profetas de Baal pasaron desde la mañana hasta las 12. Mire, es un ejemplo para nosotros, porque mire, para que Dios le responda, si es que el que es fiel a Dios, no se tarda Dios en responder. Así es. El problema es cuando uno le falla a Dios. Mire, le estaba de pedir y pedir y pedir igual a los profetas de Baal y no es la suya, ¿verdad? Llegó, ¿verdad? Llegaron las 2 y nada, pero miren el caso de Elías, no se tardó el Señor, pues aquí dice, Señor, dice, mire, y comenzó a orar, mire cómo comenzó. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que no hay otro Dios. Que se sepa, mire, que se sepa que hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. ¿A quién le había hecho caso, verdad, Elías? Al Señor. Y aquí no dice los dioses, no, le está hablando, ¿verdad? Dice que yo soy, dice que tú sepas que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor. Mire, o sea, un solo Dios, no hay más dioses. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros. Para que el Señor los oiga, debemos de saber que Dios solamente es uno, como le dijo, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ese mandamiento tenían que guardarlo ellos, porque ya habían hecho otro,
mira, ya habían hecho, ¿verdad?, un Dios, porque a Dios nadie lo puede hacer, ¿verdad? Miren, no lo pueden hacer, no pueden hacer, ¿verdad?, a Dios, porque Dios dice que Él ha hecho todas las cosas, pero el hombre se hace dioses. Ya, ¿verdad?, con el Señor y el otro que habían hecho, para ellos ya eran dos dioses. Mire qué feo, ya era una idolatría que había, ¿verdad?, en Israel. Por eso es que llegó Elías, porque mira, el Señor, como dice en el primer mandamiento, yo soy un Dios celoso, dice, ¿verdad? Él no le gusta, ¿verdad?, que estemos adorando a otros dioses, ni que ni que nosotros mencionemos en oración, ¿verdad? Mire, estemos nosotros pidiéndole, ¿verdad?, después del Señor, ¿verdad?, Jesús, estemos pidiéndole a otro. De eso no le agrada al Señor, porque Él es un Dios bien celoso, ¿verdad? Y si es celoso, tiene cuidado de nosotros. Él le agrada, ¿verdad?, que mire, solo a Él lo adoremos, le obedezcamos. No hay más dioses, solamente uno y uno, ¿verdad?, es el nombre de Él. Y no hay, ¿verdad?, más dioses. Los que adoran otros, ¿verdad?, más después de Él, ¿verdad?, esos son idólatras. Miren, son idólatras. Entonces, ¿verdad?, Dios no está con ellos, porque Dios quiere, ¿verdad?, que solamente a Él no dice, ¿verdad?, adórenlos. Mira, adórenlos, porque si dijeran adórenlos, está diciendo que hay más dioses, pero no, solo está hablando de uno, y ese es el que, ¿verdad?, oró Elías para que le contestara, porque dice, ¿verdad?, dice: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, responde, y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios, y que tú conviertes, dice, y que tú conviertes sus corazones. O sea, ¿verdad?, el convertimiento solamente, ¿verdad?, creer en Él, miren, el Señor, no en otros. Entonces bajó el fuego del Señor que devoró el novillo. Mire que estaba encima de la leña bien mojado, porque a todo le echó, ¿verdad?, agua. Entonces bajó fuego del cielo que devoró al novillo del sacrificio y la leña, y absorbió el agua de la zanja. Mire, todo lo absorbió. Entonces, ¿verdad?, el Dios que responda por fuego, ese es el Dios, mire, de Israel. Esto, ¿verdad?, esto del fuego, mire, esto del fuego es bien importante, porque a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, se ve, mire, hay muchos ejemplos que Dios, ¿verdad?, en muchas partes de la palabra del Señor, ¿verdad?, hay ejemplos que se han mostrado por medio de fuego, porque siempre trae el Señor un mensaje aquí para que, ¿verdad?, no estuvieran en dos pensamientos, sino de veramente que creyeran en Él, como mandó en el primer mandamiento, que dice, ¿verdad?, que yo soy, ¿verdad?, un Dios celoso. Celaba a Israel que no adorara a otro Dios. Entonces, ¿verdad?, eso es lo que quiere el Señor. Pero el fuego era bien importante. ¿Por qué razón? En muchos, ¿verdad?, pasajes de la palabra de Dios, ¿verdad?, Dios se ha mostrado de esa manera. Desde el principio, ¿verdad? Mire, desde el principio, cómo, ¿verdad?, se le manifestó a Manoah. Mire, a Manoah, ¿verdad?, se le manifestó también por fuego. Entonces dice, ¿verdad?, que un fuego bajó, ¿verdad?, cuando Manoah dice que, ¿verdad?, le ofreció sacrificio. Y dice que hasta la vez, ¿verdad?, que el ángel de Dios subió por medio del fuego. Mire, y que le estaba dando a conocer, ¿verdad?, al manifestarse de esa manera por fuego a Manoah, que sí Él se le había manifestado, ¿verdad?, y que todo lo que le había prometido así iba a ser. Iban a ser, ¿verdad?, miren, iban a ser Sansón, y iba a ser juez, y iba a liberar al pueblo, ¿verdad?,
de Israel, ¿verdad? Iba a ser juez y lo iba a liberar del cautiverio de aquellos, ¿verdad?, reyes de aquellos tiempos que eran duros. Entonces siempre ha sido necesario, ¿verdad?, que Dios se manifieste de esa manera. Hoy, ¿verdad?, puede decir, pero hoy no se manifiesta Dios así para que le creamos. Mire cómo se manifestó, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Y Dios, ¿verdad?, no solamente, ¿verdad?, a Elías no solamente ¿verdad?, aquí se manifestó, ¿verdad?, Dios de esta manera por medio de fuego, sino que, ¿verdad?, mire, siempre se ha manifestado para que crean que Dios, ¿verdad?, es poderoso. No es un Dios, ¿verdad?, que el poder de Él es bien limitado. Y para que, ¿verdad?, todos aquellos que le manifiesten, ¿verdad?, crean que el Dios de Israel es un Dios poderoso. Así que es. el mismo Dios, ¿verdad?, de Israel es el mismo Dios de nosotros, que es poderoso. Mire, porque, mire, cuando, ¿verdad?, aquel rey, ¿verdad?, mire, aquel rey dijo que estaba enfermo y según, ¿verdad?, se había caído, ¿verdad?, mire, andaba viendo, ¿verdad?, a ver, descuidado, se fue para abajo, como dice, se cayó y todo, ¿verdad?, inútil quedó. Y dijo, vayan a consultar a Baal-peor, creo que así es el nombre, ¿verdad?, de ese Dios. Y entonces manda, ¿verdad?, siempre manda a Elías, mire, bien valiente Elías, ¿verdad?, aquel mensajero que iba allá, ¿verdad?, a consultar en el Dios, que era otra estatua. Mire, otra estatua. Entonces la estatua quería que le contestara ese rey, que le dijera si iba a vivir o iba a morir. Y dice que sale el mensajero y le dijo el Señor, y pues va acá, ¿verdad?, ¿verdad?, va a consultar a tal Dios. Encuéntralo y le dices estas palabras, que esa enfermedad va a morir por cuanto no consultó al Dios de Israel. Cabal encontró y le dijo esas palabras. Y se fue. ¿Cree que no se enojó ese rey? Dicen que se enojó ese rey, ¿verdad? Y Elías allá se fue a poner en una cima, Elías, mire, esperando, porque ese rey iba a mandar, ¿verdad?, gente a traerlo, porque se le dijo que se iba a morir, ¿verdad?, que se iba a morir de esa enfermedad o de lo que le había pasado. Vas a morir, le dijo, más que, ¿verdad?, consultar a ese Dios, vas a consultar a ese Dios y no al Dios de Israel, me has apartado, le dijo, en otras palabras. Y mire, manda a una compañía de 50 hombres y el oficial. ¿Y qué pasó cuando llegó? Ese hombre, ¿verdad?, ese oficial llegó, ¿verdad?, con autoridad, con poder. Baja Elías, ¿verdad?, me ha ordenado, ¿verdad?, rey, que vayas. Mire, bien fuerte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que, ¿verdad?, hizo? Si dice, ¿verdad?, varón de Dios. Mire, ya sabían que era varón de Dios. Baja, porque más del rey, ¿verdad?, te quiere ver. Si soy varón de Dios o hijo de Dios, que descienda fuego y te consuma a ti, a esos 50 hombres y a ti. ¿Cree que no le respondió Dios? Y los dejó hechos ceniza, ¿verdad? Ya no llegó, ¿verdad?, esa compañía, ya no llegó donde estaba el rey. Y mire, después manda otra, lo mismo llegó, ¿verdad? El tercero ya llegó bien humilladito. Mire, si es que todo lo que le agrada a Dios, que lo humillemos, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad?, Él es amor, así dice. Él es amor y así dicen, ¿verdad?, todos, ¿verdad? No, si el Señor es amor, dice, ¿verdad?, si Él los perdona todo, dice, ¿verdad? Y puede haber, ¿verdad?, muchos aquí que digan, ¿verdad?, no, si Dios es amor, ¿verdad?, si Él todo los perdona, si en que pequemos de muerte, que hemos hecho todo esto, si Él todo los perdona. Pero que no, si es fuego consumidor también. Si aquel rey hubiera sido fiel, ¿verdad?, a Dios, no lo hubiera dejado, porque se fue a la idolatría. Mire, se fue a, ¿verdad?, a ese Dios que no era Dios, sino, ¿verdad?, otro, ¿verdad?, igual a Baal. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, mire, el Señor le quitó la vida. Le quitó la vida al rey y a esos, ¿verdad?, mire, a esas dos compañías de 50 y allí, ¿verdad?, el oficial que iba, allí quedaron hechos ceniza. Pero mire, el que se humilla, ¿verdad?, él quería, ¿verdad?, el Señor quería, ¿verdad?, que al descender fuego de los cielos, mire, aquel pueblo que estaba en dos pensamientos se convirtiera a Dios, porque para eso lo hace el Señor,
para que, ¿verdad?, el hombre se convierta a él, tenga temor, pues, ¿verdad?, que hay un Dios, ¿verdad?, que mire, un Dios, ¿verdad?, que es amoroso, pero que a la vez también, ¿verdad?, es fuego consumidor, pues. No solamente, ¿verdad?, porque mire, no los dejó ir, ¿verdad?, Elías, aquellos 400 profetas de Baal. ¿Qué es lo que hizo Elías? Los llevó, agárrenlos, llévenlos hasta el arroyo, y allí los degolló a todos, bien corría la sangre. Ese era el pago de aquellos idólatras de aquellos tiempos, porque a ellos no los consumía el fuego, sino que, ¿verdad?, ellos todos desangrados iban todos esos profetas, mire, desangrados. Y allá los terminó Elías, mire, los terminó. Entonces aquí es, ¿verdad?, el desobediente, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Pero puede decir, ¿verdad?, y hoy, ¿verdad? Y hoy, porque es la pregunta en los mensajes siempre. Bueno, ¿y qué tiene, ¿verdad?, que aquello con hoy, ¿verdad? No, si, mire, primero que Elías tenía fe, era hijo de Dios, era temeroso, era un profeta temeroso a Dios, y que todo lo que le pedía a Dios le contestaba. Mire, tenía una gran fe. Para comenzar, ¿verdad?, hay bastantes ejemplos, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, el ejemplo, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, el Señor contesta la oración. Y allí, ¿verdad?, mire, todos esos casos, ¿verdad?, el Señor siempre se manifestó así cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, mire, y muchas naciones se volvían contra Dios, Él se manifestaba por fuego. Solamente, ¿verdad?, a Elías, no solamente a Elías, porque aquel, mire, fue un ejemplo para aquel, ¿verdad?, aquel rey que murió, y para el pueblo también, cuando fue consumido mire, todos aquellos hombres que fueron, ¿verdad?, y querían atraer a Elías, que estaba en lo alto. Pero cuando llegó el tercero, llegó humilladito, ¿verdad?, el ángel le dijo a Elías, anda con él, como te dice, ¿verdad?, no te va a pasar nada, suficiente con lo que yo he hecho, tienen temor. Para eso es, para que todos, ¿verdad?, tengan temor, que Dios, ¿verdad?, hace grandes obras, grandes prodigios, y que no cambia, pues, es el mismo Dios que hace, ¿verdad?, todas estas cosas, y que solo libra, ¿verdad?, ¿quién? A sus hijos. Porque mire, los hijos de él pueden andar, ¿verdad?, hasta en el fuego. ¿O cree que no andan, ¿verdad?, entre el fuego, ¿verdad?, los hijos de Dios? ¿Cómo no? Y como si el que cree en Dios, ¿verdad?, no lo consume el fuego. Porque si no, ¿verdad?, hubieran sido consumidos, ¿verdad?, aquellos 3 hebreos, hubieran sido consumidos, pero bien cabal andaban caminando. Mire, ahí en el fuego, allí andaban caminando todos, ¿verdad?, quizás hasta cantando andaban. Mire, y el fuego no les hacía nada a ellos. Es que el fuego es para el mal, ¿verdad? El fuego es para el mal, y así dice la palabra del Señor, que el fuego, ¿verdad?, ¿quién es? Si habla, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, del rico, en un fuego cabe el alma. Y el lago de fuego, ¿para quién es? Siempre para el malo. Mire, para eso, ¿verdad?, ha hecho Dios, ¿verdad?, al malo, para que esté allí en el lago de fuego quemándote allí, ¿verdad? Pero nosotros por eso debe entrar temor en cada uno de nosotros. Mire, allí el fuego nada le hacía, ¿verdad?, aquellos 3 hebreos, el rey, ¿verdad?, hasta asustado con todo, ¿verdad?, el pueblo, viendo los que bien galán andaban caminando. Mire, si los que temen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es, Señor. Porque en que estemos entre medio, hoy decimos, ¿verdad?, que el fuego son pruebas, así decimos nosotros, ¿verdad?, como un ejemplo, ¿verdad? Pero también, mire, también, ¿verdad?, Dios se manifiesta también por fuego. ¿Y cuándo se manifiesta, ¿verdad?, por fuego el Señor? Dice, ¿verdad?, dice en Lucas, mire, dijo Juan, aquí habla Lucas, ¿verdad?, pero el que habló, ¿verdad?, en aquellos tiempos, ¿verdad?, fue Juan, ¿verdad?, Juan el Bautista. Pero aquí dice, mire esta porción, me parece que aquí es. Dice aquí, en el capítulo 3 de Lucas 3:15 dice, hablando también, ¿verdad?, de un fueguito por allí, ¿verdad? Y dice así, mire, y el pueblo estaba en duda, mire, y el pueblo estaba en la duda, y todos se preguntaban, dice interiormente, si Juan
no sería el Mesías. Estaban en dos pensamientos también, si Juan era el Mesías o el que, ¿verdad?, ya había comenzado, ¿verdad?, allí, ¿verdad?, o ya iba a manifestarse. Mire, dice, el pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Juan les declaró: yo les bautizo con agua. Mire, yo les bautizo con agua, para que no estuvieran en dos pensamientos también. Porque mire, hoy están en dos pensamientos también. Se bautiza en tres nombres o en el nombre de Jesús. Mire, la gente cuando ya se les habla así, ¿verdad?, ya están en dos pensamientos. Y a veces cuando ya seguido, si se les predica, ya, ¿verdad?, les entran dudas, ¿verdad?, si es el nombre de Jesús o en tres nombres. Si es que hay que hablar, ¿verdad?, del nombre de Jesús, ¿verdad?, a la gente. Entonces, para que no estén en dos pensamientos, pues para que hagamos correcto. Entonces dicen, y toda esta declaración, dice aquí, por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo le bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo. Mire, Juan bautizaba en agua, otro dice para arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces, y aquí dice más, dice, a toda esta declaración: yo lo bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Mire, también habla hoy también, ¿verdad? Mire cómo los iba a bautizar, ¿verdad?, Juan en agua solamente. Pero el Señor, no con eso que nosotros no los hemos bautizado en agua, ¿verdad?, que hemos sido invocado el nombre del Señor Jesús, porque es un mandamiento que tenemos, que ya lo cumplimos nosotros y unos están por cumplir, que tienen que creer en el Señor Jesús, tienen que bautizarse en su nombre y perseverar hasta el fin. Entonces, pero Juan dice, ¿verdad?, que así decía, solamente bautizaba en agua. Entonces, también después, ¿verdad?, mire, los discípulos bautizaron, ¿verdad?, bautizaron, y es posible que invocaban el nombre del Señor como los mandó, ¿verdad? Mire, allá pongan las manos sobre los enfermos, mire, en mi nombre, echen fuera demonios en mi nombre, y así comenzó el Señor y les dijo, mire, eso les encomendó. Y entonces quiere decir que todos lo hacían en el nombre del Señor Jesús, hasta el bautismo. Mire, porque tenían que comenzar bien, pues. Pero dice aquí, ¿verdad?, dice aquí que ¿verdad?, que venía después de él, los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mire, siempre el fuego. Pero nosotros no ha visto que nos ha caído, ¿verdad?, fuego de los cielos. Puede decir usted, ¿verdad?, a mí no me ha caído fuego del cielo. ¿Cuándo ha visto que a algún hermano le cayó fuego del cielo? No, solo dice que, ¿verdad?, que allá, ¿verdad?, en el Pentecostés, dice que, ¿verdad?, un gran viento, ¿verdad?, y veían unas lenguas de fuego que llegaron y posaron sobre ellos. Pero ese es el poder de Dios, ¿verdad? Eso está recibiendo en Espíritu Santo y fuego. O sea, es en sí el poder de Dios. Siente, ¿verdad?, que él, mire, siente, ¿verdad?, no que lo va a ver el gran fuego como, ¿verdad?, descendió sobre, ¿verdad?, aquel holocausto en los tiempos de Elías, ¿verdad?, o aquellos, ¿verdad?, hombres que fueron consumidos y también, ¿verdad?, aquel medio oficial, ¿verdad?, que fueron consumidos por fuego, o aquellos, ¿verdad?, que estuvieron allá, ¿verdad?, mire, los tres hebreos, ¿verdad?, ellos no fueron consumidos, sino que, ¿verdad?, ellos galán andaban caminando, pero los que lo echaron, eso sí, mire, quedaron allí, ¿verdad?, como que eran, ¿verdad?, mire, pisones quedaron allí, ¿verdad?, se murieron los que los echaron, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, no es así hoy en día, ¿verdad?, como descendió fuego también en aquel, ¿verdad?, mire,
aquel sacrificio en los tiempos de Manoah, que hasta el ángel se fue por medio del fuego a los cielos. Mire, ya de haber visto bonito. Entonces, pero hoy, ¿verdad? Dice que es el Espíritu del Señor, es el poder de Dios. ¿Lo ha sentido alguna vez usted? El fuego de Dios puede quitarle las enfermedades. Mire, si usted, ¿verdad?, desciende fuego y le pide al Señor, ¿verdad?, le desaparece la enfermedad de un solo. Le desaparece, ¿verdad? Mire, todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Flaqueza, todo, ¿verdad?, mal pensamiento. Mire, y lo llena de conocimiento el Señor. A la vez que siente, ¿verdad?, el fuego, es un poder de Dios que baja. Mire, que baja. Tal vez muchos, ¿verdad?, no lo hemos experimentado. O ha sentido, ¿verdad?, ¿verdad?, ese poder de Dios. Muchos lo han sentido, ¿verdad? Muchos. Yo no le puedo decir, mire, fíjese que, ¿verdad?, que tú has estado orando con los hermanos y sentí, ¿verdad?, el poder de Dios y empecé a hablar en lenguas como los de allá del Pentecostés. Nunca he visto yo eso, ¿verdad?, en todo ese tiempo. Ya los que profetizan, ¿verdad?, quizás sienten, ¿verdad?, ese poder que hasta los menea, como, ¿verdad?, que como los que estaban allí, ¿verdad?, Pedro, Juan, ¿verdad?, dije que hasta que les dijeron que estaban borrachos, porque ellos no podían contenerse del poder de Dios y del fuego que descendió sobre ellos, porque el fuego de Dios, ¿verdad?, mire que Él manda para que, ¿verdad?, mire, nosotros seamos, ¿verdad?, seamos fuertes. No es un fuego, ¿verdad?, que mire que lo va a consumir y va a quedar pura ceniza como, ¿verdad?, de los holocaustos. Es un fuego, ¿verdad?, especial de parte de Dios. Si nadie, ¿verdad?, ha sentido ese poder, ¿verdad?, o algunos sí, ¿verdad?, pero el que no lo ha sentido, vamos a decir así, pídale a Dios que se manifieste el Señor, ¿verdad?, porque es para que no estén dos pensamientos, pues. Porque el que, mire, muchos, ¿verdad?, aquí están en muchos, no quizás en dos pensamientos, sino pueden estar en muchos pensamientos. Puede decir, me bautizo y me caso y obedezco a Dios. Son varios pensamientos que tienen. Entonces, para que no tenga un montón de pensamientos, ¿verdad?, mire, entonces tiene que confiar, ¿verdad?, orar y pedir igual a Elías, ¿verdad? Mire que le dé, ¿verdad?, que se manifieste Dios, pues, ¿verdad?, en nosotros, que se manifieste Dios en el que no se ha manifestado de ninguna manera. Ha oído sus palabras y aquellos oían la palabra de Dios también y estaban en dos pensamientos, porque había una mujer, ¿verdad?, que lo inducía, ¿verdad?, del rey, que era Jezabel, era mala. Mire, esa lo inducía a todo Israel que pecara, hasta el mismo, ¿verdad?, mire, el rey, que era, ¿verdad?, que era el esposo de ella, lo hacía que pecara, Jezabel. Era una mujer mala. Entonces, ¿verdad?, mire qué buena es la palabra del Señor, ¿verdad?, y es que no los jóvenes y todos deben de decidir estar solamente en un pensamiento. Y ese pensamiento debe de ser, ¿verdad?, serle fiel a Dios y dar todos los pasos necesarios, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, heredar la vida eterna, ¿verdad?, la vida eterna. Entonces tiene que creer. Muchos han creído, aquí están las jóvenes y todo, pero también tienen que dar un paso, que es bautizarse. Y si, ¿verdad?, y están jóvenes y se casan, pues entonces, ¿verdad?, se bautizan y se casan también si les sale, ¿verdad?, un príncipe, como decía hermano Manolo, ¿verdad?, así decía. Usted es una princesita, decía, y él es un princesito, pero con una grande, ¿verdad?, bien melosa. Entonces, ¿verdad?, pero es bueno, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, para que no estén en dos pensamientos, pues hay que afirmarse. Y entonces van a ser llenos del Espíritu Santo y van a recibir el fuego de Dios. Porque para eso es, ¿verdad? Yo, como les decía, yo nunca he estado orando por bastante, ¿verdad? Yo he visto que, ¿verdad?, hasta danzan las hermanas, ¿verdad?, he visto que han profetizado, ¿verdad?, y yo he visto bastante. Y unas dicen que, ¿verdad?, le sienten el fuego de Dios. Mire, pero yo allí entre toda la congregación que haya sentido así, siente un gozo. Mire, siente un gozo. Y cada quien siente a Dios de diferente manera.
Yo a veces puedo estar cantando en la casa y a veces cuando Dios, ¿verdad?, se manifiesta, yo no siento, ¿verdad?, siento que Dios está conmigo, pero yo no, mejor lloro y ya dejo de cantar, porque entonces le pido, Señor, mejor dame fuerza y no me sienta compungido, ¿verdad? Porque ya no canto. Mire, ya no canto y sé que es el Señor, pero no es sentir así el poder de Dios y un fuego, porque el fuego es caliente así, ¿verdad? Es caliente. Entonces que esté, ¿verdad?, así, ¿verdad?, solo así, ¿verdad?, entre la congregación, solamente una vez, pero yo solito. Mire, yo solito experimenté eso, pero porque estaba enfermo. Entonces, ¿verdad?, es lo que les he contado muchas veces, ¿verdad?, que tenía una gran fiebre y lavándome las manos así trabajando. Y de repente, mire, poquito había hablado así en el lavamanos, así, ¿verdad?, en la residencia, como es donde quiera se manifiesta. Entonces ahí sí sentí un fuego que como que, ¿verdad?, me estaba quemando de arriba, así me hasta los pies. Y aquella fiebre de un solo desapareció. Entonces esos fuegos sí me gustan a mí, ¿verdad? Porque si fuera así todas las enfermedades, quizás, digo yo, se me fueran de un solo. Mírese, así sí, galán, que, ¿verdad?, sienta, ¿verdad? Pero yo dije, yo, es el poder de Dios, ¿verdad? Y cabal, el que estaba allí era apóstol y profeta y me vio, me dijo, ya lo sanó el Señor, me dijo. Mire, y él creía en tres, ¿verdad? Ya lo sanó el Señor, me dijo, porque ya no quería comer y como eran las 12, solo mira, lavándome para comer estaba. Entonces, ¿verdad?, ya allí, ¿verdad?, tal vez él cambió, ¿verdad?, cambió, porque yo le hablaba del Señor Jesús, que solamente Él es Dios, ¿verdad? Y él, como cree en tres poderes, los tres poderes, y hacen la banderita roja, celeste, ¿verdad?, y no me acuerdo, blanca. Entonces los tres poderes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una vez así vi en sueño cuando comenzaba y vi que llegué y dije, Dios no son tres y no uno, le dije. Mire, y eso Dios me lo reveló, porque antes donde yo iba, que me iban a andar que hermanos dotados como hoy, que va a explicar bien cabal y todo, y de último se bajan de los trinitarios, no sé qué, ¿verdad? Mire, no sé qué. Pero mire, quizás creyó, porque, ¿verdad?, como vio que alguien galán comiendo. Entonces eso, ¿verdad?, yo me imagino que de eso, de eso es lo que decía Juan, y que viene después de mí, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿verdad?, cuando Dios, uno es bautizado, uno recibe el Espíritu del Señor, cada quien de diferente manera, pero el Espíritu del Señor sí mora en cada uno, el que es fiel. Entonces, pero de diferente manera, no solo que va a sentir el poder, ¿verdad?, no lo cambia. Cuando hay, ¿verdad?, mire, un montón de cambios en Israel, cuando ese fuego bajó, hubo cambios. Cuando consumió todo aquello, el oficial que fue, ¿verdad?, y se humilló, ese ya no le hizo nada a Elías, creyó en el Dios de Israel, porque ya tuvo temor. Mire, dale muerte a Elías, tuvo miedo. Entonces, ¿verdad?, mire qué buena es la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad?, no, los jóvenes y todos no tienen dos pensamientos, ni nosotros, ¿verdad?, se los vaya a pegar por allí, ¿verdad?, algo de idolatría, porque hoy sí hay idolatría, porque eso, si ya, ¿verdad?, me pusiera a hablar de hoy de la idolatría, ya, ¿verdad?, paso otra media hora haciendo mención, ¿verdad?, hoy a lo moderno, porque hoy de otra manera los idolatramos. Tenemos allí, ¿verdad?, un muñequito ahí a un ladito también, y adoramos al Señor Jesús como el único Dios. Podemos estar, ¿verdad?, por ahí como un muñequito, como lo tenía, ¿verdad?, Raquel, que era bien idólatra. Raquel, un montón de estampillas, ¿verdad?, se había traído de Labán, su papá. Mire, allí la había echado, y Labán por eso iba enojado, porque era bien idólatra. Mire, pero quizás después dicen que la botó, ¿verdad?, Jacob. Es que gracias a Dios quitó la idolatría y Dios lo prosperó más. Porque al quitar la idolatría, Dios lo ensalza. Mire,
lo hace que, ¿verdad? Que sus hijos, ¿verdad? Progresen espiritualmente, progresen en la obra del Señor, si es que es bueno, ¿verdad? No estar en dos pensamientos. Dios les bendiga. Amén. Bendito Dios. Hemos escuchado, hermanos, un hermoso consejo. El Señor